hoy una edición especial para explicarles sobre cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos. Si bien yo creo que todos los venezolanos y muchos migrantes latinos en los Estados Unidos hoy en día hablan abiertamente de cuáles son sus favoritos para presidente y vicepresidente en las próximas elecciones, que ya lo que faltan son apenas 11 días más o menos para las elecciones en los Estados Unidos. Pues evidentemente muchos de los que opinamos no votamos y tampoco entendemos mucho de cómo funciona el sistema electoral, que no es por voto directo como pasa en muchas de las democracias actuales alrededor del mundo. Lo importante es entender hoy en día, ya pues más allá de las opiniones políticas que tenga uno sobre cada uno de los candidatos del Partido Demócrata y Republicano respectivamente, cómo funciona en realidad el sistema electoral estadounidense. Para empezar, hay que decir que en los Estados Unidos, pues después de su independencia en el año de 1776, ellos crean una propia constitución que al principio fue la constitución solo de lo que habían sido las 13 colonias del Reino Unido en América del Norte, que son las que se independizan. Todavía no existía Estados Unidos como lo conocemos territorialmente hoy, ¿no? En que pues se expande hacia la Luisiana francesa y luego en la conquista por el oeste, ¿no? Hasta llegar hasta la otra costa de lo que hoy en día es Estados Unidos, que es los estados como California, Oregon, Colorado y todos esos estados que están del otro extremo de los Estados Unidos. Entonces estas primeras 13 colonias crean una primera constitución, de hecho la única constitución que ha tenido los Estados Unidos, solo que se le han agregado enmiendas a lo largo de su historia, y en esta constitución se van creando, desde el artículo 2 ya se dice cómo va a ser el sistema electoral, cómo se constituye el sistema electoral estadounidense. Entonces recordemos, Estados Unidos no era en 1776 tan grande como es hoy en día. Estaba constituido básicamente por lo que habían sido 13 colonias del Reino Unido en Norteamérica, y por tanto necesitaban buscar la manera de que las opiniones de estas 13 ex colonias se viesen representadas en un gran congreso en la capital del país y se eligiera así al presidente de la nación. Entonces la idea de los padres fundadores de los Estados Unidos, y esto es muy importante para entender cómo funciona hoy en día el sistema electoral, es bueno, ya que recuerden que en aquel momento estamos hablando de finales del siglo XVIII, no existía ni siquiera el ferrocarril. Entonces la comunicación y las vías de transporte eran verdaderamente precarias. Por lo tanto, no se podía aspirar a un sistema de elección directa en la que cada ciudadano contara pues un voto a un ciudadano y así elegir al presidente de la Unión. Entonces la idea de los padres fundadores estadounidenses es básicamente hacer una pequeña elección en cada uno de esos estados que habían sido las 13 colonias que se independizaron, y que estos estados, después de elegir a sus representantes, enviaran a esos representantes a la capital de la nación para ahí elegir en un congreso, elegir al presidente. Entonces esa es la génesis de cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Hoy en día funciona de la misma manera en que se creó en el año 1776, con la diferencia de que hoy en día son 50 estados, los que ya no son esas 13 ex colonias, sino 50 estados. Hoy en día sí hay formas de comunicación mucho más rápida, de transporte casi inmediatas, pero el sistema se sigue conservando. Es decir, cada estado, ya no estamos hablando de los 13 con los que se inicia Estados Unidos, sino de los 50 que forman hoy en día la Unión de los Estados Unidos. Cada estado elegirá a una cantidad de representantes y luego esos representantes acuden a la capital de la nación para elegir al presidente por los próximos 4 años. ¿Cuántos representantes elige cada estado? En principio, y así lo decía la Constitución, en el artículo 2, como les estoy diciendo, en principio cada estado debía elegir a 2 representantes, que es la misma cantidad de senadores que elige cada estado. Pero además debe elegir un número variable
de representantes que se corresponde evidentemente con el número de representantes de la Cámara Baja del Congreso. Sin embargo, para las elecciones de presidente y vicepresidente, no pueden, los representantes de cada estado no pueden ser ni senadores en ejercicio, ni representantes en ejercicio, ni tampoco otro tipo de funcionarios, porque la Constitución misma aclara que no deben ser funcionarios que estén en ejercicio, deben ser personas electas específicamente para ser representantes ante las elecciones de presidente en la capital. Entonces, cada estado va a elegir a dos representantes, eso es igual para todos los 50 estados, y un número variable de representantes de acuerdo a la cantidad o al peso poblacional que tenga ese estado. Entonces, esto quiere decir que el número puede variar entre elección y elección. De hecho, el número digamos, porque se va a elegir un presidente en estas elecciones es el número total de electores es 538. Eso quiere ese número de 538 votos colegiados, por así decirlo, ¿no? De representantes. Esos 538 son los 2 senadores por cada estado, más el número variable por cada uno de los estados, más 3 electores que son designados por el Distrito de Columbia, que no es un estado en sí mismo, pero es la capital del país y por tanto tiene que tener una representación diferente, ¿no? Tiene que tener, más allá de la representación del estado donde se encuentra el Distrito de Columbia, debe haber una representación propia de ese territorio que representa la capital de la nación. Entonces, tendríamos que el número total de electores que se van a elegir en estas próximas elecciones son 538, pero 538 que en realidad están representando a la población total de los Estados Unidos, que son 335 millones de habitantes. Bueno, 335 millones de habitantes, que de ahí habría que sacar a todas las personas que no están capacitadas para votar, desde menores de edad hasta personas que son residentes de los Estados Unidos, pero que entran dentro del censo, pero que no son ciudadanos estadounidenses. Por eso es que muchos de los latinos que constantemente opinamos sobre el proceso electoral de los Estados Unidos, en realidad lo único que hacemos es un ejercicio de nuestra libertad de expresión, porque en realidad muy pocos latinos en realidad están votando en estas elecciones. Es decir, no es nada más que seas residente, sino que tienes que ser ciudadano estadounidense. Cuando es el día de las elecciones, es un martes, a diferencia de, por ejemplo, como es en Venezuela, que se celebran un domingo. Esto es una de las cosas que son debatibles en los Estados Unidos hoy en día, porque dicen, bueno, ¿quién puede los martes tomarse unas horas para ir a votar? Entonces, muchos de los que han defendido el voto de las clases más bajas dicen, bueno, en realidad los que tienen más capacidad para ir a votar son personas que no dependen, de que no tienen un jefe, que no dependen de un sueldo, de 15 y último, entonces tienen la libertad de ausentarse o quizás no trabajan con un horario fijo, no tienen que rendirle a un horario a un jefe, entonces pueden tener la libertad de trasladarse hasta los centros de votación. Eso es un debate vigente en los Estados Unidos e interesante. Sin embargo, se ha demostrado que, pues, cuando menos en las últimas elecciones, la cantidad de votantes ha ido en aumento y cuando menos en las últimas elecciones donde ganó Joe Biden en el año 2020, la participación fue de un 66% y eso es una buena cifra en términos generales en las democracias occidentales. Vamos entonces a revisar. Ya sabemos que la población total de los Estados Unidos son 335 millones de habitantes. De esos hay que descontar los que son menores de edad y los que no tienen capacidad de votar, pero son contados como residentes dentro de los Estados Unidos. Y que son 535 votos o 535 representantes que se van a elegir, más 3 del Distrito de Columbia, es decir, 538 votantes que son los que van a ir como representantes de la nación hasta Washington, D.C. en enero para proclamar al presidente, sea quien sea la persona electa, ¿no? En las elecciones de ahorita de noviembre. Entonces, ¿cuál es el número mágico aquí? 270 electores. Es decir, de los 538, 270 electores como mínimo son los que eligen al nuevo presidente. Por ejemplo, como Texas o California, son estados territorialmente grandes, pero son incluso aún más importantes porque tienen tanta cantidad de población que tiene, por ejemplo, el estado de Texas tiene
40 electores, debe elegir 40 electores, y el estado de California debe tener 54 electores. Mientras que otros estados, como por ejemplo, podríamos decir Oregon, es un estado grande en cantidad de territorio, pero pequeño en cantidad poblacional, por lo tanto su peso es mucho más discreto, alrededor de 4 o 5 electores. Entonces ya sabemos que de salida los electores por cada estado nunca van a ser 2. Siempre la cifra va a ser mayor de 2. ¿Por qué? Porque mínimo son 2 como representantes por estado, y uno adicional, o la cantidad que fuese, porque ese número es variable, dependiendo del peso poblacional que tenga el estado. Entonces el menor número de electores que debe elegir un estado para las elecciones es de 3 representantes. 2 como son los senadores, es decir, por el peso territorial de pertenecer a los Estados Unidos, más 1 cuando menos por el peso poblacional. Ese es el caso. Hay muchos estados, Vermont, hay muchos estados que eligen, sobre todo hacia el norte de los Estados Unidos, que son grandes extensiones de territorio pero con poca población, donde los estados eligen solo 3 electores, pero nunca menos de 3. Y estados, por ejemplo, como el de California, que les mencionaba, con 54 electores. Bueno, Alaska, por ejemplo, también tiene 3 electores, Hawái tiene 4 electores, Maine tiene 4 electores, y así sucesivamente. Hay algunos que suelen llamarse estados pendulares. Estos estados pendulares tienen este nombre porque no siempre votan hacia el mismo lado en el aspecto político. Hay otros que son mucho más estables. Por ejemplo, precisamente el estado de California casi siempre vota con gran mayoría hacia los demócratas, y el estado de Texas casi siempre vota con gran mayoría hacia los republicanos. Entonces son como baluartes, son estados fuertes hacia uno u otro partido. Pero los estados pendulares son estados donde los votos no están asegurados, donde de entre elección y elección han cambiado de orientación política, digamos en términos generales. Hoy en día los estados pendulares, a veces estos estados pendulares, dependiendo de la elección, de la última elección, este número se puede agrandar. Hoy en día los estados pendulares son considerados 7 nada más. Empezamos desde el oeste hacia el este de los Estados Unidos. Tenemos Nebraska, Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, North Carolina o Carolina del Norte y Pensilvania. Precisamente este último estado es el que se considera, primero, que es el más reñido en la actualidad, y por el peso que tiene, que deben elegir 19 electores, es precisamente 19 de los que le comenté. Se necesitan 270 para ganar. Entonces, de esos 270 se eligen 19 nada más en Pensilvania. De los estados pendulares, Pensilvania hoy en día es el considerado el más importante. O sea, hasta el punto de que se dice que gane este estado gana las elecciones en los Estados Unidos, porque digamos que ya teniendo la distribución más o menos cuantificada de cuántos estados van por cada uno de los partidos, pues los importantes son los pendulares, los que están indecisos. Y además, una rareza que hay que explicar es que ¿quién gana los electores de cada estado? La mayoría, por mayoría simple, es decir, se suman todos los votos populares, y de esos votos populares se dice, bueno, esta persona se llevó los votos del estado, simplemente por tener 50% de los votos más uno, ¿no? Sin embargo, hay 2 estados en los Estados Unidos que tienen un sistema de votos distrital. Quiere decir que no es que todos los votos van como en paquete para uno u otro partido, sino que se decide por distrito. Este es el caso de Maine, que queda en la esquinita superior de la costa este de los Estados Unidos, y también de Nebraska, justo en la franja central de los Estados Unidos hacia el norte. Estos 2 estados designan sus votantes no por mayoría de 50% más 1, sino por distrito. Lo que quiere decir, y esto lo vimos en las últimas elecciones, que puede ser que, por ejemplo, Nebraska, que tiene 5 electores, puede ser que 4 electores de Nebraska vayan sean votos para un partido, y uno de esos votos, de los 5, vaya a otro partido. También pasó con Maine. Maine, la mayoría fue demócrata,
pero fueron 3 votos para los demócratas y 1 para los republicanos. Es decir, no todos los 4 votos de Maine van a apoyar a un candidato en específico. Pero son la excepción. De los 50 estados de Estados Unidos, solo 2 tienen este sistema distrital de elección. El resto de los estados votan en bloque, es decir, la mayoría de los electores, el 50% más 1, votan, y si la diferencia fuese sumamente ajustada, no importa, porque todos los votos de ese estado, por ejemplo, los 40 votos de Texas, van a uno u otro candidato, sin dividirse, ¿no? También hay que mencionarlo porque, pues como sabemos, muchos van a decir, bueno, pero ¿y qué pasa con los votantes latinos estadounidenses, que son los de Puerto Rico? Pues Puerto Rico es un estado libre asociado que puede elegir a su propio gobernador, es decir, los puertorriqueños pueden elegir a su gobernador y no pueden elegir representantes para las elecciones de presidente. Entonces, aunque son la población, por así decirlo, latina dentro de los Estados Unidos, con ciudadanía nada más, pues por haber nacido en la isla de Puerto Rico, no tienen la capacidad de participar de las elecciones de presidente en esa nación, pero pueden elegir a su propio gobernador. Vamos rápidamente a revisar otro tema que es de bastante interés, que surge de la diatriba de, bueno, el sistema representativo versus el sistema de voto directo. ¿Puede existir la posibilidad de que el sistema representativo elija un presidente aun cuando no es el presidente más votado por la gente? Sí, de hecho ha pasado bastantes veces en la historia de los Estados Unidos, y vamos a hacer una revisión rápida desde el año 92 hasta el año 2020, que fue la última elección presidencial. Para empezar, tenemos los 2 gobiernos de Bill Clinton, donde ganó, a pesar, de hecho ganó con buenos números, porque de los 270 que les había mencionado electores que debe tener como mínimo para llegar a la presidencia, Bill Clinton en la primera elección en el año 92 llegó con 370 votos, y en la segunda elección, en su reelección, ganó con 379 votos, es decir, 9 más que en la primera elección, y ya había ocurrido el escándalo de Mónica Lewinsky. Pero cuando vamos a los votos populares, es decir, al voto directo de cada votante estadounidense, en realidad Bill Clinton llega a la presidencia con un 43% de los votos populares. Quiere decir que debe ser, esto es un análisis y pues también una conclusión a la que llego nada más con ver estos números. Quiere decir que el sistema de representación debía tener algún tipo de distorsión, muy probablemente producida por desactualización de datos de censo en los Estados Unidos, que permitía que un presidente llegara, tuviera una mayor cantidad de representantes a la hora de ser electo, teniendo incluso números que estaban por debajo del 50% de los votos directos de la ciudadanía, ¿no? También tenemos el caso de George Bush, que fue quizás la elección más apretada que ha ocurrido en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Bueno, más de 20 años, porque estamos analizando toda esta franja que les digo desde 1992 hasta el 2020. Y es que George W. Bush, que es el hijo del primer presidente Bush en la década de los 70, el hijo ganó las elecciones siendo republicano. Ganó las elecciones, pero tenía 47% del voto popular. Es decir, logró 271 votos de los representantes, pero su índice de aprobación estaba por debajo del 50%. Específicamente, el 47.87% del voto popular fue a parar al Partido Republicano en esa elección. Luego tenemos, pues, un periodo en el que, digamos, se sinceró bastante los números. El segundo periodo de George Bush, hijo, fue en el 2004, y en ese momento ganó la cantidad de representantes y además el voto popular. En los 2 gobiernos de Barack Obama ocurrió lo mismo. En el 2008 y en el 2012, Barack Obama llega a la presidencia con 365 representantes y el voto popular lo apoyaba en 52.9%, es decir, casi 53%. ¿Cuándo vuelve a ocurrir
esta distorsión en la que pueden tener la mayor cantidad de votos por representante, pero no tienen la mayoría de los votos populares. Precisamente en el año 2006, cuando competía Donald Trump contra Hillary Clinton, evidentemente, como sabemos, en el 2016 gana Donald Trump, con 304, es decir, recordemos, debía tener al menos 270 votos de representantes, logra 304 votos de los representantes, pero el voto popular fue de 46%. Es decir, Hillary Clinton tuvo mayor cantidad de voto popular, pero perdió porque esos votos no estaban donde importaban. No logró la mayoría en los estados donde importaba, para lograr precisamente que los votos de los representantes de esos estados fuesen efectivamente hacia el Partido Demócrata, que era el partido por el que ella corría. Joe Biden vuelve otra vez, como el Partido Demócrata vuelve a vencer en el año 2020 con 306 electores y con una cifra cuando menos más sincera, porque logra el 51.3% del voto popular estadounidense. Entonces esto quiere decir que no siempre en los Estados Unidos gana el candidato que mayor voto popular tiene. Lo que verdaderamente hay que revisar, lo que verdaderamente importa en las elecciones es ver cuántos estados gana cada partido. El voto directo solo funciona dentro del estado del que estemos hablando, porque pues si la mayoría de los tejanos son republicanos, entonces en su conjunto, cuando se totalicen los datos, los 40 votos de representantes de ese estado van a ir al Partido Republicano. Y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, evidentemente allí hay una distorsión para los que vivimos o venimos de países donde el voto es directo. Hay una distorsión porque países como por ejemplo, estados como por ejemplo California, que son estados territorialmente grandes en espacio físico, pero son aún más grandes, son aún más representativos en las elecciones. De hecho, California es un poco más pequeño que Texas, pero tiene más votos que Texas a la hora de elegir presidente. Tiene 55 votos, mientras que Texas tiene 40. Y son los dos estados más extensos en espacio territorial que tienen los Estados Unidos. Y ya pues para, digamos, finalizar, tenemos acá los mapas en los que vamos a ver pues cuáles son o cuál ha sido el comportamiento de los votos dentro de cada estado en las últimas elecciones, que fueron las del 2020. Recordemos que en el 2020 se hace un censo, entonces las personas que votaron hasta el año 2020 tenían, cada estado tenía una cantidad de votos o un peso, por así decirlo, para las elecciones, que a partir de ese año cambió, que en este 2024 va a cambiar. Por ejemplo, Texas tenía un peso de 38 votos para esa elección en el 2020, pero ya sabemos que para el año 2024, como el censo del 2020 modificó las cifras, entonces ya Texas no va a tener 38 votos, sino 40 votos, es decir, 2 votos más. Por lo tanto, puede ser que algunos mapas desactualizados muestran estos números antiguos y uno no le cuadra las cifras y uno dice, bueno, pero ¿y por qué ahora? ¿Por qué si Texas antes tenía 38 votos, hoy en día se están decidiendo 40? O porque en el caso de California disminuyó, si no me equivoco, un voto. Entonces, ¿por qué para las elecciones del 2020 California tenía 55 votos y hoy tiene 54? Esto tiene que ver precisamente por el peso poblacional de cada estado. Vamos a ver entonces los dos casos curiosos que les mencioné, donde la forma de voto no es en paquete, sino que es distrital. Entonces, los estados, por ejemplo, de Maine, en la costa este de los Estados Unidos, y también Nebraska, son estados que van a dar votos para ambos partidos. Y por último, vamos a ver cuál ha sido, digamos, la distribución de la población votante por uno u otro partido en los distritos de cada uno de los estados. Por ejemplo, los venezolanos nos vamos a identificar con esto cuando comparamos pues el estado, y dentro de los estados las divisiones más grandes son los municipios, y dentro de los municipios están las parroquias. Entonces
en este mapa observamos cómo está, digamos, la división territorial de los Estados Unidos por partido en cada distrito, que es lo que podríamos llamar municipio. Y además, en el último mapa, ya mucho más fragmentado, vamos a ver cómo se encuentra dentro de cada condado. Condado es lo que llamaríamos, bueno, no es igual, pero es una subdivisión del distrito. Quizás para los venezolanos es más fácil entenderlo como parroquia, pero en realidad son unidades territoriales más grandes de lo que las parroquias, ¿no? Dentro de una ciudad. Pero son, digamos, la unidad de territorio más pequeña a la que se puede llegar en el análisis de cuáles son las intenciones de voto de cada uno de esas unidades territoriales dentro de los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de cientos de unidades territoriales porque son verdaderamente pequeñitas. Un condado básicamente es una ciudad, una pequeña ciudad. O podría incluso llegar a pueblos, ¿no? En realidad en Estados Unidos no hay nada más dos partidos. Lo que pasa es que son los dos partidos más grandes, los demócratas y republicanos, pero también están los libertarios, que es el partido amarillo. Bueno, para empezar, los demócratas y los republicanos han elegido, cada partido elige su propio símbolo. Los demócratas se sabe que el color que prefieren es digamos, el color del partido es el azul, y están representados por un burro como animal. Los republicanos usan el color rojo, por eso es que normalmente vemos a Donald Trump utilizando corbatas de color rojo, y el animal que los representa es el elefante. Pero también tenemos, por ejemplo, a los libertarios que utilizan el color amarillo y que han utilizado al puercoespín como su animal representativo. Pero también tenemos un partido verde, un partido ecológico, que utiliza un verde como un verde manzana, y que tiene como símbolo una flor, una especie de silueta de girasol. Y también está permitido, de hecho, durante gran parte de la campaña que se hizo en los Estados Unidos para esta última elección, están permitidos los candidatos independientes que no estén sujetos a ningún partido. Sin embargo, históricamente, ya en todo el siglo XX y lo que va del XXI, los presidentes son demócratas o republicanos. Eso de votos independientes o grandes campañas de partidos como por ejemplo los Libertarian ya no se ven. Sus cifras no llegan ni siquiera al 2% de intención de voto en las elecciones para presidente de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que jurídicamente es posible, es decir, no está prohibido que los Estados Unidos tengan más de dos partidos. Solo que, digamos que la escena política en realidad, en la actualidad, está liderada por estos dos partidos, los republicanos y los demócratas.